Detenido un youtuber español con más de 1 millón de suscriptores por fabricación ilegal de explosivos. ¿Es importante señalar que tiene más de 1 millón de seguidores? Es un chico que tiene un canal de YouTube en el cual esencialmente hace experimentos. Todo tipo de experimentos como utilizar termita para quemar una caja fuerte, hacer un lanzapatatas con aire comprimido, hacer experimentos químicos con ácidos, con cosas así, ¿no? Por ejemplo, explica muy bien la electricidad, todas estas cosas. Habla un poquito de elementos científicos que tienen que ver con física, con química, etcétera, de una manera pues muy didáctica y estupenda. Incluso de los cuchillos. Se planteaba en un documental hace poco que por el problema de apuñalamientos y violencia con arma blanca que había en el Reino Unido, se estaban planteando incluso la posibilidad de prohibir o regular los cuchillos con punta, porque bueno, para cocinar al final casi nunca hacían falta punta. Serían unas cosas ya totalmente estúpidas, totalmente absurdas. ¿Qué miedo tienen a perder el control? Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 26ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Hoy vamos a hablar de lo que le han hecho al conocido youtuber H-Rom, Alberto se llama este chico, quien está sufriendo una persecución terrible por parte del Estado y sus tentáculos mediáticos en pleno siglo XXI, en un sitio que mucha gente conoce por Occidente y a plena vista. Sabéis que no siempre, pero por lo general, trato de huir en mis plataformas del comentario de actualidad. En lo referente me refiero a la banalidad de por ejemplo, de la política del día a día, de las noticias rápidas, etc. Ya sé que al principio, en cada introducción del podcast, sí digo que hago análisis de actualidad, pero siempre en lo tocante a los temas que comentamos aquí, que tienen que ver con filosofía política, conocimiento en general, ¿no? Pero este caso es uno de ellos. No me gusta estar tan pegado a la actualidad, porque la actualidad es un río en el que es bastante fácil pescar y tal, pero no es mi campo. Yo no soy periodista, ni muchísimo menos. Entonces ya digo, en este caso se trata de un caso que es a la vez de actualidad y mediático, pero al mismo tiempo tocante con temas filosóficos y morales muy importantes, muy relevantes, los mismos temas filosóficos que tratamos en este mi humilde espacio, y además dentro del ecosistema YouTube. Este chico es un youtuber con 1.400.000 seguidores, una cosa así. Pero es que además es un caso tan grave que sentía que tenía que comentarlo, aunque solo fuese por una suerte como de deber moral. Sentí que debía comentarlo y además me apetece. Y al final, como siempre, después de este comentario pasaremos a los agasajos culturales, una cita de un libro y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Alberto tiene un vídeo que se llama Toda la verdad sobre mi detención por fabricar explosivos. El fabricar explosivos entrecomillados porque él, lógicamente, no está de acuerdo con aquello de lo que se le está acusando. Y en ese vídeo él explica muy bien lo que le pasó. Yo lo que haré es comentar los hechos y por qué me parecen tan graves. Comentar los hechos, bueno, tal y como nos los cuenta él, mezclados con cómo lo cuenta la prensa. Criticaremos a la prensa también, pero bueno, un poco ver cuáles fueron los acontecimientos, aquellas cosas de las cuales se le acusa, incluso desde las propias fuentes oficiales del Ministerio de Interior, que subió una noticia que comentaremos más tarde con información que me parece espeluznante. El enfoque que se le dio es terrorífico, lo veréis. Y yo ya adelanto que él, en su vídeo, que insisto, os recomiendo que lo veáis, él tiene un canal muy potente con 1.400.000 seguidores, se explica muy bien y hace unos vídeos fantásticos, él explica muy bien su caso. Yo voy a hacer un comentario, digamos, filosófico, moral, vamos a decirlo así, de cuáles fueron esos acontecimientos, porque me parece un escándalo, o sea, me parece verdaderamente un escándalo. Yo ya adelanto que él, en su vídeo, desde mi punto de vista, es muy blando. Yo no lo conozco personalmente, pero a mí me tiene pinta de ser muy buen tío, no lo conozco, pero me tiene pinta de ser muy buen tío, que le encanta la química, la mecánica, la física, la ciencia. Lo que hace en sus vídeos es una pasada. Y sencillamente yo creo que se quedó a cuadros viendo con lo que estaba pasando. Entonces, seguramente él también no sea más duro en su análisis, porque todavía tiene cosas abiertas, quizás incluso por recomendación de sus abogados, etc. Pero me extraña que no le salga casi como más rabia incluso, o más insultos. De hecho, algunos de los comentarios más votados en su vídeo dicen eso. Qué bien lo haces, que ni siquiera los insultas ni sacas ahí la rabia y tal. Bueno, en ese sentido también demuestra que es un chico inteligente, porque ganas dan muchas ganas. En todo caso, podría fastidiarle más si él hablase de esa manera. Yo no voy a ser tan blando, no quiero decir que vaya a insultar ni a reventar ni nada, porque no es mi estilo, pero es muy grave lo que ocurrió. Entonces yo voy a hacer un comentario tocando partes, pues, digamos, que él no toca, ¿no? Insisto, deberíais ver su vídeo, él explica lo que le ha ocurrido y tal, porque es un caso gravísimo. Vamos a ver un poco las connotaciones filosóficas, morales de lo que le ha ocurrido. Bien,
A él le acusan, entre otras cosas, del delito del artículo 568 del Código Penal, fabricación o tenencia de explosivos. Bien, una cosa gravísima, creo que le piden entre 6 y 8 años, ¿no? Bien, ¿quién coño dice o decide qué compuesto químico puede o no tener una persona en su poder? Si uno puede tener acetona en casa o no. Si uno puede tener gasolina en casa o no. ¿Qué tipo de reactivos, de precursores, como le llaman ellos, qué tipo de material químico se supone que tú puedes tener en tu casa y cuáles no puedes tener? Es lo mismo que la cuestión de las drogas, es lo mismo que la cuestión de las armas, es lo mismo que la cuestión que he visto recientemente, incluso de los cuchillos. Se planteaba en un documental hace poco que por el problema de apuñalamientos y de violencia con arma blanca que había en el Reino Unido, se estaban planteando incluso la posibilidad de prohibir o regular los cuchillos con punta, porque bueno, para cocinar al final casi nunca hacían falta punta. Serían unas cosas ya totalmente estúpidas, totalmente absurdas, ¿no? Pero bueno, eso lo comentaremos un poquito más tarde. Esa es una de las cosas de las que se le acusa. Se le acusa de más delitos, además, y el problema es que es una cuestión penal, y entonces el chico, lógicamente, está muy asustado, lo tiene en manos de sus abogados, tiene tal repercusión y tantos seguidores que pues le han contratado a algunos de los mejores abogados de España, al parecer, y está la cosa ahí en sus manos. Han intentado tranquilizarlo por lo que él cuenta, pero es un caso muy grave. Yo me imagino que tiene que estar muy asustado. Bien, ¿por qué puede estar asustado? Entre otras cosas, le aparecen en casa y en su finca, él creo que vive en Cantabria, si no me equivoco, un sitio bastante apartado, digamos, en un ámbito rural. Le aparecen en casa y en su finca decenas de policías encapuchados, con perros, con pasamontañas, con todo tipo de vehículos y no sé si hasta había TEDx o esta gente que él comenta que había gente experta en explosivos, en desactivar explosivos, etcétera. Bien. Quiero recordar una cosa, porque hay gente que dice, bueno, de manera preventiva está bien, y van allí y tal y esto. Iremos viendo el caso a lo largo del episodio de hoy, pero quiero recordar una cosa. Toda esa gente que va allí, ¿vale? Tiene un sueldo. Todos esos perros hay que mantenerlos. Están las instalaciones donde están esos perros y donde está esa gente, están los cuarteles, ¿vale? Y están los coches. Y esos coches gastan combustible y tienen que ponerle combustible a esos coches, diésel o gasolina o lo que sea. Y ese combustible también lo pagas tú. Y los coches. Y hay que limpiarlos, esos coches, con frecuencia. También lo pagas tú. Hay que repintarlos. Hay que ponerle el dibujito de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o de lo que sea. La revisión, los neumáticos, la presión de las ruedas, el cambio de aceite, el no sé qué. Todos los sueldos de toda esa gente, o sea, todo eso hay que pagarlo, ¿vale? Y esa gente de repente, una mañana, está en la puerta de la casa de un youtuber que se dedica a hacer experimentos de química, de física, etcétera, en su casa. Cuidado con esto, ¿eh? Vale. Me estoy dando cuenta de que al principio del episodio quizás debería haber hecho una introducción un poco más amplia explicando quién es este chico. Bien, no lo he dicho, lo digo ahora, no pasa nada. Es una persona que tiene tal repercusión, ha salido en la televisión tantas veces, sobre todo a propósito de esta noticia me refiero, que uno a veces da por hecho que todo el mundo lo va a conocer. Quien no lo conozca, que sería también normal que no lo conocieses, es un chico que tiene un canal de YouTube en el cual esencialmente hace experimentos de carácter de química, que tiene que ver con la física, que tiene que ver con todo tipo de experimentos como utilizar termita para quemar una caja fuerte, yo qué sé, hacer un lanzapatatas con aire comprimido, hacer experimentos químicos con ácidos, con cosas así, ¿no? Habla muy bien por ejemplo, explica muy bien la electricidad, todas estas cosas. Bueno, habla un poquito de elementos científicos que tienen que ver con física, con química, etcétera, de una manera pues muy didáctica y estupenda. Bien, esto para poner un poco al día quien esté un poco perdido hasta ahora en el episodio, para que sepáis un poco de qué va la cosa. Bien. ¿Qué más? Ya digo, le aparecen en casa de esa guisa, ¿vale? Pasamontañas, todo el rollo y tal. Luego, le llaman taller clandestino a un taller que él muestra siempre en sus vídeos. La utilización de las palabras, la selección de las palabras para referirse a algo, al caso de alguien, etcétera, es muy importante. Y sabemos que en los medios políticos, en los entornos políticos, son muy buenos a la hora de seleccionar las palabras para generar alarma, para generar miedo en la gente y para generar sobre todo la sensación de que están haciendo cosas, para generar la sensación de que lo que hacen es provechoso, de que lo que hacen es útil, de lo que hacen es bueno, como dicen ellos, para la sociedad, para todo el mundo, ¿vale? Taller clandestino, a un taller que se ve en los vídeos que es un taller familiar de toda la vida, con madera en las paredes para poder poner clavos y colgar las herramientas allí, lo tiene organizado a su aire y tal. Eso lo llaman taller clandestino, que además sabe todo el mundo dónde está, él nunca se esconde, explican en qué valle está, los experimentos los hace en su propia finca privada, etcétera. Pero bueno, taller clandestino le pone. Bien, ¿qué encuentran? Lo explica él y lo explica también el informe ese de la Guardia Civil y en la página del Ministerio del Interior. Un saco de 20 kilos de óxido de hierro normal y corriente, que es un material químico,
Y le encuentran algo de pirotecnia, petardos y cosas de esas. Pirotecnia legal, digamos, o que el gobierno en este caso, que el Estado en este caso acepta como normal, por tener un tamaño concreto, lo que sea. Bien, eso es lo que le encuentran al terrible formador de terroristas, que es de lo que le acusan a este chico, de dar información con la cual se puede hacer terrorismo, etc. Bien, ¿en qué se basan? Esto también viene ahí en el sitio. En el artículo. Análisis de sus vídeos. O sea, tenemos a policías por ahí viendo los vídeos del youtuber este para ver si es legal o no los experimentos químicos que hace. Bien. Análisis de sus vídeos y de sus compras. Amazon, páginas web donde comprar productos químicos, etc. Y de sus compras de productos químicos, el propio chico este, Alberto, cuenta que una vez intentó comprar ácido nítrico y que para hacer unos experimentos con ácidos y ver cómo disuelve cosas y tal, y que en la tienda le dijeron que necesitaba una licencia para tener ácido nítrico. ¿Una licencia de qué? Licencia para comprar y tener una acumulación de moléculas concretas. Estamos locos. O sea, ¿en qué momento nos ha parecido normal que nos tengan que dar permiso los papás para ver si puedo tener este producto químico? Sí, este no. A ver, agua fuerte. Tengo agua fuerte en casa para limpiar la mancha del váter por abajo cuando no le sale, ¿no? Cuando quedan esas manchas en los váteres, en algunos tipos de cerámica, queda una mancha en el fondo. A ver, agua fuerte. No, ahora sosa cáustica para esta cosa. No sé, amoníaco para esto. A ver... ¿En qué momento necesito una licencia para conseguir una garrafa en la cual se acumula una serie de moléculas concretas de un producto químico concreto? Bien, que me den permiso, ¿no? Que me den el carnet de tener ácido nítrico. Bien. La Guardia Civil sabía que él había intentado comprar ese producto químico, que había intentado comprar ácido nítrico, aunque no lo había llegado a comprar, y dice que podía haber sido usado para fabricar explosivos. Vamos a prestar atención a esto. Podía haber sido usado para fabricar explosivos. Ahí estamos, como siempre. Juzgando algo no hecho, sino algo que podría hacerse o podría haberse hecho. Entonces, ¿qué os parece si empezamos a juzgar a todo el mundo, no por sus acciones, sino por las acciones que potencialmente podrían llevar a cabo? ¿Qué tal si empezamos a juzgar a la gente ya no solo por lo que hacen, sino por lo que potencialmente podrían llegar a hacer o incluso por la intención que puedan tener de hacer algo? Imaginaos en qué mundo viviríamos. Otra cosa importante. Vais a ver a lo largo de este episodio que hay momentos en los que me indigno mucho, pero es que es un caso muy indignante, es un caso muy grave, muy grave. Ya digo, yo a este chico no lo conozco personalmente, ni es mi amigo, ni nada de eso. Pero es un caso flagrante de los abusos a los que se pueden llevar a cabo, incluso en un entorno en el cual teóricamente tenemos todo tipo de seguridades jurídicas y un estado del bienestar y la separación de poderes y no sé qué. Veréis, seguimos. Otra cosa importante, lo detienen, vale, este chico lo detienen como si fuera un terrorista, como si fuese algo muy chungo, con el terror que es... Vamos a ver, es que tenéis que pensar que te llegan 40 tíos a tu finca con pasamontañas, te meten un coche de la Guardia Civil y te llevan al cuartel. Eso es una impresión muy grande. Es un shock también a nivel familiar, por ejemplo. Un día ya cuenta él, Alberto, dice que un día le llama a la madre, oye, estás en las noticias, estás en Antena 3, estás en tal. Gravísimo que ocurra todo esto. Pero bueno, lo detienen, lo llevan al coche. Él dice que lo detienen para poder quitarle el móvil e investigar cosas y tal, ¿no? Esa sería la razón, porque si no, no hay razón para detenerlo, como si él fuese un propio terrorista, cuando lo que se le acusa es teóricamente de dar información que podría haber sido utilizada por terroristas. Cosa más absurda, pero bueno. Lo detienen, lo llevan en el coche a la comisaría, solo para, entre otras cosas, seguramente, poder dar el titular de que fue detenido, en lugar de poner que está siendo investigado, que está siendo consultado, o llamado a, no sé, a consulta, o que venga a dar testimonio, o lo que sea. No, detenido. Bien. Hay un momento en este vídeo que, insisto, recomiendo que veáis, él lo explica bien, explica todo por pasos y tal. Es indignante, lo vais a pasar fatal viendo ese vídeo, pero él lo explica bien lo que le pasó y a lo que puede llegar, porque esta cosa sigue abierta, están los abogados trabajando en el caso y tal. Hay un momento donde sale su abogado hablando de que quieren intentar archivar la parte penal de aquello de lo cual se le acusa y dejar solo la parte civil. ¿La parte civil de qué? Dice, la parte civil por haber quemado el coche aquel que era suyo. Diréis, ¿qué coche? Bien, él tiene un vídeo en el cual él coge un coche, si no recuerdo mal, por el vídeo creo que era un Seat Ibiza, que era propiedad suya, y él
Y él, su coche, en su propia finca, utiliza una serie de compuestos químicos para prenderle fuego. Vale, es una locura, si queréis, es una excentricidad, es un acto como muy llamativo, fuera de tono, tal. Él dirá, bueno, es para un vídeo de YouTube, sabe Dios la cantidad de visitas que tuvo ese vídeo, es muy espectacular, al final lo está haciendo con su propiedad, con su coche, con su finca, lo que sea, pero podéis decir, vale, es más llamativo o menos. Pero pensar en que las instituciones o el Estado, vamos a poner el nombre que queramos en este caso, no le deja prenderle fuego a su propio coche, a mí me parece, yo creo que es algo que también, una vez más, pasa por alto. Yo por eso voy haciendo todos estos pequeños comentarios a lo largo del episodio, porque parecen detalles que pasan desapercibidos, pero es que no deben pasar desapercibidos. Es su coche y él está en su finca, y él le prende fuego al coche. Será más excéntrico, menos, más llamativo, menos. Tendrá la disculpa de que es para un vídeo de YouTube, o no. Da igual, es su coche y su finca. Yo quiero recordar aquí rápidamente que entonces, si él no puede prenderle fuego a su coche en su finca, eso quiere decir que no hay propiedad privada en España, ¿vale? Que nadie vuelva a decir que si propiedad privada, que si libre mercado, que si bla, 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 bla en España. Nada, de eso, nada. Viviremos en otro tipo de régimen, si queréis no le llamen, no hace falta lo típico. Es que vivimos en dictadura, no, vivimos en monarquía, vivimos en sistema parlamentario, democracia, socialdemocracia, no sé qué. Da igual, hay un Estado y tiene muchísimo poder, ¿vale? Y a partir de ahí empezad a ponerle los nombres y los calificativos que queráis. Pero eso está claro que funciona así y que la propiedad privada per se no funciona. De objetos que teóricamente poseemos y de los cuales somos propietarios, lo que tenemos es un usufructo y hasta ahí llega. Y muchas veces ni siquiera el fruto, dependiendo de lo que sea. Además ya sabemos que hay muchas cosas que están reguladas, sustancias, etc. En derecho romano o vamos a decir así, en su recepción medieval, en la manera en la que se recibe en la Edad Media y se elabora en la Edad Media, etc., existía el jus utendi, jus fruendi y jus abutendi. Jus utendi es el derecho a el uso, ¿vale? Jus fruendi tiene que ver con el fructus, el fruto. Tienes derecho a tener el fruto, aquello que produce, aquello que tú tienes. Es decir, jus utendi tengo derecho a usar mi árbol. Tengo un manzano, puedo cortarlo y el manzano es mío, o esa madera es mía, lo que sea. Tengo jus fruendi, ese manzano da manzanas y esas manzanas también son mías, porque es mi árbol, está en mi finca, y si soy propietario de mi finca y de mi árbol, las manzanas que ese árbol produzca son mías también. Bien, el jus fruendi. Pero luego también estaba el jus abutendi, y mucha gente se olvida de eso también. Y es una manera sibilina, terrorífica, que han implementado los estados de disolver en gran medida la propiedad privada de las personas. Jus abutendi quiere decir derecho de abuso. Tú tienes que tener derecho de abusar de aquella cosa que supuestamente es tuya. Ese coche, ese Seat Ibiza de Alberto, que le prendió fuego, solo es de Alberto si él puede decidir prenderle fuego. O si él puede decidir romperle una ventanilla. O si él puede decidir lo que sea. Porque vamos a hacer un ejercicio mental. Si en vez de ser un Seat Ibiza es un Rolls Royce del año no sé qué, o uno de los primeros Ford, uno de los coches aquellos Ford, con no sé si tenía, no sé cómo era, 2 caballos, no sé cuánto tenía, uno de aquellos Ford que todos tenemos en mente, los primeros, aquellos primeros coches que empezaron a llenar algunas calles en Norteamérica cuando toda la época fordiana y la producción en serie y todo el rollo. Pensad en uno de esos Ford, vale, que sea ahora un coche pues clásico, que se protege, que no sé qué. Si sale una ley, que no sería raro que saliese en un entorno como el nuestro, el americano pues no lo conozco también, aquí sería totalmente, vamos, no me sorprendería ni lo más mínimo que saliese una ley que dijese que ese vehículo tú no lo puedes destruir o no puedes romper algo porque es, yo qué sé, patrimonio de la humanidad o patrimonio del pueblo o yo qué sé, puede tener protección cultural, tradicional, de lo que sea. Se inventan cualquier mierda, cualquier normativa y de repente te dicen que ese vehículo, que teóricamente es tuyo, tienes que cuidarlo y cuidado que no le rompas algo, cuidado que no lo pintes o le cambies de color, o cuidado que no hagas esto o aquello. Le pasa a muchas personas, por ejemplo, que siendo teóricamente propietarias de inmuebles, por ser de repente, en vez de tener 149 años, tiene 150 años y de repente es, pues no sé, imaginad, es patrimonio local, cultural, inmaterial o lo que sea. Y es que no sé los nombres porque es que ni me interesan. De repente ya no pueden cambiar el color, por ejemplo.
o cambiarle la fachada, o cambiar el tipo de ventana, o cambiar esto o lo otro. Entonces dices, bueno, son suyas entonces realmente, si no pueden hacer con ellas lo que quieran. Es algo tuyo si no puedes hacer lo que quieras o no puedes usarlo. El coche de este chico, si fuese ese Ford que yo digo, y por una ley él no pudiese modificarlo o hacerle cosas, entonces no es suyo realmente. Él tiene el derecho a usarlo. El Estado le deja usarlo. Él tiene el derecho al fruto, vamos a decirlo así. Si él, por ejemplo, lo utiliza para ser taxista y gana dinero con ese coche. Puede ser. Tiene el usus fructus, el usufructo, ok. Pero no tiene derecho de abuso, entonces. Si él tiene un coche y una finca y quiere quemar su puñetero coche en su puñetera finca, solo el coche será suyo y la finca será verdaderamente suya si él puede quemarlo, si él tiene derecho a quemarlo. Si no, no. Por eso se dice, y por otras cosas que vienen además en la Constitución, y muchas veces extendido y codificado en el Código Penal, por muchas otras razones, somos muchos los que creemos que no hay derecho privado en España. Un genio explicando esto, por supuesto, es el profesor Bastos, gallego, compatriota y auténtico monstruo, que explica muy bien esta cuestión de lo que tiene que ver con el derecho de propiedad o con la falta de derechos de propiedad. Ya no solo propiedad privada, sino propiedad privada y propiedad privada común. Se han hecho múltiples ataques, porque la gente dice, propiedad privada, ya están como capitalismo, tal. Bueno, lógicamente con alguna anarcocapitalismo, no sé qué. No va todo por ahí necesariamente. Con anarquismo quizás sí, o con libertarismo de diferentes características, pero la propiedad no tiene por qué ser solo privada, puede ser propiedad privada común, propiedad común o comunal. Y ha habido muchos ataques a nivel legislativo, sobre todo en el último siglo y pico, que han ido debilitando esos otros modos de propiedad que mucha gente se empieza a olvidar de ellos y ya pareciera como si todo es o propiedad privada, que no lo es del todo, o si no el resto ya es propiedad pues, del Estado, cosas que se nacionalizan, etc. Como igual que han nacionalizado los recursos naturales como ríos, lagos, etc. Y que cuando están contaminados y cuando tienen problemas, nadie se pregunta, oye, ¿pero de quién son entonces? No son del Estado, ¿y por qué están sucios entonces? No lo están haciendo tan bien, me imagino. Bueno, pues así con todo. Entonces, insisto, hay que señalar una y mil veces que no somos dueños verdaderamente de las cosas de las que supuestamente somos dueños. Porque esos ladrones y asesinos de las instituciones nos tienen como que dar permiso para que seamos dueños de esas cosas. Entonces no lo somos, en absoluto. Bien, seguimos. Le acusan de poner en riesgo una zona de alto valor ecológico. Bien, él lo explica en el vídeo mucho mejor de lo que lo explicaré yo ahora. Pero una pregunta que uno tiene que hacerse automáticamente es, ¿zona de alto valor ecológico para quién? ¿Qué es esto de la zona de alto valor ecológico? ¿Cuál es el incentivo entonces para hacer las cosas bien? Vamos a ver, imaginemos que yo tengo un monte, un prado, una finca que cualquiera puede heredar de su familia o de un abuelo o tal. Esta es lo típico, ¿no? Una finca en el rural, tal. Si tuviste la suerte de que el expolio que sufrían las comunidades rurales a lo largo del siglo XX, sobre todo en lo que fue lo tocante al régimen franquista y en todo lo que hicieron para masificar las ciudades y llevar a la gente a las ciudades para trabajar en las fábricas, etcétera, que lo he comentado en algún otro episodio, si alguno de los abuelos se ha quedado o ha conseguido resistir o mantuvo algunas parcelas por allí para que tú las tengas o lo que fuese, bien, tú de repente dices, voy a plantarla de árbol autóctono, árboles de calidad, o voy a hacer un pequeño, no sé, un jardín, una cosa así estupenda. Bien, pasan una serie de años, ya no, a lo mejor tú cuando seas muy mayor, o incluso tus hijos, y de repente eso tiene un alto valor ecológico, vamos a decirlo así, un bosque precioso, con árboles autóctonos, con salgueiro, con carballo, con esto, con lo otro, tal. Y de repente puede venir una institución como el Estado, por ejemplo, o instituciones subsidiarias como la Xunta de Galicia, o la Junta de la Xunta de Aragón, o el no sé qué, los distintos aparatos subsidiarios del Estado que tienen poder para legislar y para ejecutar leyes, etcétera. Y te dice que es una zona de alto valor ecológico, entonces no puedes hacer con aquello lo que tú quieras. Y dices, bueno, pero escuche, yo ese jardín lo queré, sí, porque es muy bonito y está bien y viven animalitos ahí dentro, pero también de vez en cuando voy y me cargo unos cuantos árboles para calentarme yo en casa. Solo faltaría, son mis árboles, ¿no? No, ya no son sus árboles, es una zona protegida, ecológica, que forma parte del plan medioambiental de la Unión Europea, de no sé qué. Entonces dices, bueno, entonces es mío esto. O podéis vosotros decidir si es mío en función o no de si le interesa al Estado ser propietario de eso o no. Porque cogen, te lo quitan y a tomar por saco, que eso ya ha ocurrido 1000 veces.
Bien, zona de alto valor ecológico, le dicen. El propio Alberto enseña en el vídeo suyo, en Google Maps, dónde está su finca, enseña fotos donde muestra que aquellos árboles cercanos teóricamente al punto en el cual él quemó aquel coche son unos eucaliptos de mierda, que es un árbol de Oceanía que no tiene nada que ver con nosotros y que si se está plantando masivamente en Galicia es, entre otras cosas, por las distorsiones creadas por las industrias puestas a dedo en Galicia y en Portugal, que tienen que ver con la creación de celulosa. Por eso está petado de esto de eucaliptos, entre otras cosas, ¿vale? Que si no viniese el Estado a promocionar y a implantar industrias que no tienen nada que ver con lo local, puestas a dedo en sitios como Pontevedra, por ejemplo, fastidiando absolutamente toda la ría, todo lo que es el marisqueo, etcétera, y ahora creando un incentivo terrible para que la gente que ya estaba empobrecida de por sí en las zonas rurales no le quede otra, entre comillas, o sea su mejor opción, plantar esos eucaliptos en esas zonas, ¿vale? Bien, me voy por las ramas. El eucalipto, esa zona de alto valor ecológico son unos eucaliptos que se ven allí en el fondo. O sea, no tienen ni idea encima estos que denuncian, ¿vale? Y muestra además que todo alrededor de la finca de este propio chico, que lo explica muy bien en el vídeo, han hecho unos polígonos industriales asquerosos, horrendos, hechos por esas instituciones, una vez más, subsidiarias del Estado, destruyendo todo aquel valle, y pese a ello, están esas parcelas que han creado allí sin usar. O sea, así es como nos va, ¿no? O sea, gastamos dinero que es robado a los trabajadores para hacer una mierda de polígono industrial en un sitio, destruyendo toda la zona aquella. La única gente que resiste, que es seguramente la familia de este chico, que tiene una pequeña zona arbolada allí, él hace lo que le dé la gana con sus productos químicos, lo que sea, dentro de su finca. Además que él tomó precauciones, la hierba estaba verde, estaba mojada, había llovido y tal, le explica una serie de cosas y tal, que el chaval tonto tampoco es, y sobre todo si veis las cosas que hace en sus vídeos, etcétera. Bien, él toma sus precauciones y sus cosas. Solo es que es su propia finca, él es el primer interesado. Esta es la cosa de la cual se olvidan las instituciones. Él es el primer interesado en que no le plante fuego a su propia finca. Lo que pasa es que esta manera de tratar a la gente como si fuese tonta, pues ya sabemos lo que ocurre. Bien, pues ya digo, se gasta ese dinero robado a los trabajadores para hacer esa basura. No se utilizan esos polígonos industriales. Su familia, que es la única que mantiene una pequeña finca verde con zona arbolada, etcétera, ahora dicen que no pueden hacer él allí lo que quiera con aquello. Pero si sois vosotros que habéis destruido aquel entorno. Es que tienen un morro que es terrible. Bueno, seguimos un poquito. Ahora viene una noticia oficial en la página del Ministerio del Interior, ¿vale? Que la comparte también él en ese vídeo. Detenido un youtuber español con más de 1 millón de suscriptores por fabricación ilegal de explosivos. Vamos a ver. Para empezar, lo de fabricación ilegal de explosivos, él explica, por activa y por pasiva, que lo que él fabrica no son necesariamente explosivos, son muchas veces reacciones químicas que son lentas. La explosión, para fabricar un explosivo, lo que tiene que darse principalmente, yo no soy químico ni experto, pero tiene que darse una reacción química en la cual la reacción se produzca más rápido que la velocidad del sonido. Esta es la cuestión. Eso se considera explosión. Si ocurre de manera más lenta, pues, por ejemplo, el caso que él utiliza mucho, se utiliza en otros formatos, que es esta termita famosa que se puede utilizar para hacer agujeros a través de superficies, de placas de metal. A veces hacen la broma de utilizarla para abrir cajas fuertes, aunque destruyas todo lo que hay adentro. Pero bueno, que es esa reacción química tan poderosa, para la cual, por cierto, utiliza ese producto químico que él menciona ahí, que son esos 20 kilos que le incautaron de óxido de hierro. Bueno, en todo caso, fabricación ilegal de explosivos. Aunque fuese fabricación de explosivos, ¿vale? El hecho de que sea ilegal o no lo sea, está determinado por una ley que crea el Estado ad hoc para esas cosas. Oh, es que sí, porque es que la ETA y el terrorismo y tal, sí, lo que quieras. Pero entonces, cuando era lo del Estado Islámico y todo eso, había que haber prohibido los coches para que no ocurriese lo que ocurrió en las Ramblas. Entonces, ¿vale? Yo lo siento, en este caso tengo que ir muy a la raíz porque me parece que si abrimos un poquito la puerta a, digamos, entregar nuestras libertades a cambio de una supuesta seguridad que le estamos dando a estos sinvergüenzas psicópatas, entonces lo hemos perdido todo, ¿vale? Ya veré yo si hago explosivos o no los hago. Yo no he matado a nadie ni le he hecho daño a nadie, ¿vale? Estoy en mi finca con mis productos químicos haciendo mis cosas. A mí me dejas en paz. No me digas que es ilegal que yo los tenga. ¿Qué hago yo mal por tenerlos? Bien. Seguimos analizando un poquito el titular este. Detenido un youtuber español con más de 1 millón de suscriptores por fabricación ilegal de explosivos. Es importante señalar que tiene más de 1 millón de seguidores. Aquí empieza a venir, aquí está la cosa.
Diría lo mismo si no los tuviese. ¿Qué miedo tienen a perder el control? Si os fijáis, si él tuviese 3.000 seguidores, no creo que mencionasen, detenido un youtuber con 3.000 seguidores por fabricación ilegal de explosivos. Veremos más tarde, si veis el vídeo suyo lo descubriréis ahí, como en las noticias se resalta permanentemente el hecho de, y esto no es lo más grave es que tiene 1.400.000 suscriptores o lo que fuese. Y más que tendrá ahora, porque, vamos, yo, o sea, en mi cuenta oficial yo ni siquiera estaba suscrito a su canal, lo primero que he hecho es suscribirme, lógicamente. O sea, este chaval hay que apoyarlo. Lo primero, o sea, automáticamente ya, apoyarlo y para arriba. Bien, señalan como algo gravísimo y dice, es que tiene muchos seguidores. Estos vídeos los están viendo mucha gente. Si vosotros veis los vídeos que hace este chaval, la mayor parte de los vídeos tienen que ver con cosas divertidísimas, de reacciones químicas, de un lanzapatatas, cosas que tienen que ver con la electricidad, con engranajes, con motores, con cosas de este estilo. Bien. Pero yo es que voy un pasito más allá. Es que aunque él enseñase a hacer explosivos, tú no puedes condenar a alguien por dar una información que eventualmente pudiese llegar a ser utilizada por otra persona para hacer daño. Es estúpido, es totalmente estúpido. Es como si... Entonces vamos a prohibir... Yo tengo un amigo que es un blacksmith, es un herrero. Me encanta esta palabra, además en inglés blacksmith es como una palabra como muy estética, ¿no? No sé, es una palabra que mola. El equivalente más o menos nuestro es herrero, ¿no? Una persona que trabaja la forja, que trabaja los metales y que sabe cómo hacer pues todo tipo de utensilios, clavos y, por ejemplo, pues espadas, dagas, lo que sea, ¿no? Vale, un tío que sube un vídeo enseñando cómo hacer un cuchillo en la forja, ¿qué hacemos? También supongo que hay que detenerlo, meterlo en la cárcel, porque eventualmente alguien va a hacerse una espada en casa y va a ir a cortar cabezas por la calle. ¿Realmente creemos que frenando las ideas, cortando la libertad de expresión, vamos a evitar que haya ese determinado tipo de crímenes? ¿Creéis que si hay crímenes con cuchillo, como hay por ejemplo en algunas zonas del Reino Unido, desgraciadamente, o en donde sea, hay que prohibir los cuchillos entonces y no poder cortar bien el tomate en casa por la mañana, lo que sea? ¿Qué mentalidad infantil, estúpida y absurda es esa? No porque los niños sean estúpidos, sino porque muchas veces el tipo de soluciones que dan no tienen en consideración otras cosas tan importantes como puede ser, por ejemplo, la libertad o la libertad de expresión o la propiedad privada. Es gravísimo, gravísimo pensar por ejemplo, en prohibir la punta en los cuchillos en un entorno en el que se producen acuchillamientos, en lugar de preguntarse por qué esa gente tiene esas características o por qué se están produciendo esos crímenes en primer término. Es decir, es que se producen apuñalamientos. Vamos a ver por qué esa gente siente que es normal apuñalar. No, directamente prohibamos los cuchillos. Oye, es que hubo un tío allí que atropelló en tal sitio, en un mercado en Alemania o lo que sea. ¿Qué hacemos? Nos preguntamos por qué esas personas sienten que deben atropellar a gente, ver cuáles son sus comunidades, cuál es su manera de pensar, cuál es su mentalidad, cuál es su ideología, cuál ha sido su infancia, qué narices está pasando ahí sociológicamente en ese barrio, en ese entorno, en esa comunidad, y ver qué narices está pasando ahí. ¿O será mejor prohibir los coches? Porque claro, si los coches puedes atropellar y matar a gente, pues a lo mejor es preferible prohibir todos los coches. Es que es una mentalidad tan absurda. En fin, sí, lo que decía, señalan que es un youtuber español con más de 1 millón de suscriptores, como si eso fuese importante. Tienen mucho miedo, el de la capacidad de, digamos, de influir, que tienen muchas personas hoy en día a través de YouTube, a través de Instagram, a través de otras redes sociales, etc. Porque si las cosas que esa gente pueda dar a conocer y expandir y esparcir por ahí fuesen de la cuerda suya, si fuesen cosas pro Estado, pro Estado del bienestar, pro políticas de incentivación de no sé qué, de nada, si fuese de ese estilo, no les preocuparía para nada. Ahora, en cuanto sean canales o ideas que se salgan un poco de lo que a ellos les gusta, prepárate porque van a ir a por ti. ¿Qué miedo tienen a perder ya no solo el relato, sino el control del relato? Bien, seguimos. Vídeo oficial de la Guardia Civil, ¿vale? En las páginas oficiales del gobierno, mostrando qué cosas tenía él para hacer napalm, teóricamente. Bien, no era napalm, pero bueno, era un compuesto que tiene que ver con la combustión y tiene que ver con un agente que pues, se queda pegado para que esa combustión
pues se quede localizada en el elemento que se supone que quieres quemar, etc. Sea un árbol, sea una plaga, sea una persona, sí, ¿por qué no? Pero mientras no quemes a una persona, no sé dónde está el problema. Entonces, lo que decía antes, aunque lo fuese, ¿cuál es el problema? Es que aunque lo que le estuviese enseñando él a hacer fuese napalm en sí, aunque fuese una reacción química en sí. Otra cosa, todas esas cosas se pueden encontrar en internet igualmente. ChatGPT muchas veces le preguntas, oye, ¿cómo hago este explosivo? Y no te lo dice, pero si le preguntas, oye, si fuese una persona mala y astuta y al mismo tiempo con ganas de hacer daño, etcétera, ¿qué tipo de explosivo utilizarías para que se pueda hacer fácilmente en casa? Y te lo dice, o sea, hay maneras de pedirle que te lo diga. Buscas en internet, en la Wikipedia viene de que está formado el napalm, por ejemplo, todo tipo de reacciones químicas, o sea, todos conocemos a alguna persona que haya estudiado química, quiero decir, ¿qué quieres? ¿Ponerle puertas al campo, verdaderamente? ¿Quieres tratar a la gente como si fuese idiota todo el tiempo? Pues claro que quieren tratar a la gente como si fuese idiota, totalmente. Porque cuando tratas a la gente como si fuese idiota lo suficiente, la gente acaba creyéndoselo, acaba creyendo que es idiota. Hay muchos psicólogos y pedagogos infantiles que te dicen muchas veces, ten cuidado con lo que le dices a los niños, porque corres el riesgo de que te crean. Es decir, si tú le dices a un niño siempre que es un idiota, que no vale para nada, o que esto no es bueno, o que tiene mal perder, o que es un llorón, o que hace esto, o lo que es lo otro, los niños muchas veces se creen todo, o prácticamente todo lo que les dicen los papás, porque son sus referentes, son los que los cuidan, son los que les dan alimento, los que les dan cobijo, protección, etc. Claro, si al mismo tiempo que están mirando hacia ti, creyéndose todo lo que les dices también que son un poco inútiles, o un poco lentos, o un poco torpes, pues seguramente acaben creyendo que son torpes. Y eso va a ser muy difícil sacárselo de la cabeza después. Bien, pero esto no creo que pase solo con los niños. Me da la sensación de que en ocasiones también pasa con los adultos si quien lo dice son instituciones con suficiente legitimación, vamos a decirlo así. Hay gente que es tan estúpida como para creer a pies juntillas aquello que venga de una página oficial que pueda ser del gobierno, por ejemplo, o que pueda venir de las noticias de uno de estos grupos mediáticos subvencionadísimos, etc. Y no una ni dos. Estamos hablando de millones de personas, solo en nuestro entorno, a nivel mundial, milloncísimos de personas tienen esa falta de capacidad crítica. Millones de personas. O sea que, siendo eso así, imaginad el riesgo que se corre cuando, como decía, tratas a la gente como si fuesen niños. Bien, ya digo, no era napalm, pero bueno, aunque estuviese enseñando a hacer reacciones químicas, explosivos, etcétera. Vamos a empezar a juzgar a la gente por lo que potencialmente podría hacer. ¿Queremos de verdad entrar ahí? ¿Queremos llegar ahí? Ese es el mundo que queremos. ¿Queremos detener a la gente por las intenciones que pueda tener? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo comprobamos esas intenciones? ¿Cómo entramos en la cabeza de la gente? A esta peña le gusta mucho entrar en la mente de la gente. Le gusta mucho la manipulación, le gusta mucho la propaganda, le gusta mucho condicionar a las personas. ¿Cómo vamos a hacer para comprobar todo eso? ¿Se puede detener a alguien por las intenciones que tenga antes de que haga las cosas? ¿Cómo consigues que te lo diga? Porque históricamente han conseguido que la gente les diga sus intenciones a través de la tortura, por ejemplo. No hace tanto que, por ejemplo, Estados Unidos estaba torturando a gente en prisiones para que acabase diciendo cosas que quizás las había hecho, quizás no, pero cuando tú sometes a alguien a determinados tipos de tortura, pues acaba reconociendo lo que haga falta con tal de que pares, ¿no? Entonces, se puede juzgar a la gente por sus intenciones o por sus acciones. Yo creo que es interesante reflexionar sobre eso. ¿Qué más? Dicen, grave riesgo para la seguridad ciudadana. No existe la seguridad ciudadana. No existe la seguridad ciudadana. Eso es una abstracción absurda. No hay ni siquiera ciudadanos por allí cerca. En todo caso, de haberlo, podría ser riesgo para esta persona, para esta otra, para este vecino, el tío que vive en la casa de al lado, etc. Pero no la seguridad ciudadana. ¿Qué es eso de la seguridad ciudadana? ¿Quién es ciudadana? ¿Qué dices? ¿Qué tipo de abstracción estúpida es esa? Es que suena ya a película distópica, donde la ciudadanía, el conjunto de la ciudadanía, todas las personas, es esa especie de masa, ¿no?, de individuos, de átomos, que son todos absolutamente iguales y que solo trabajan y cumplen órdenes y todos se visten de la misma manera y no piensan de maneras distintas, todos a una, átomos, a la fábrica, a trabajar. Sí, señor, gobierno, vamos allí. Sí, señor de la fábrica, desde luego, iremos a trabajar, no pensaremos por nosotros mismos, sigamos, tal. ¿Esa es la ciudadanía? ¿O
oye, había este riesgo, este no, esta persona estaba en riesgo, esta sí, esta tal. Aquí, con esta cuestión del colectivismo, esta cuestión de las generalizaciones, de perder el detalle, de perder la textura de lo que está ocurriendo en el sitio en sí, caemos en estas abstracciones de la seguridad ciudadana. Bueno, pues seguridad ciudadana, pues por llamarlo de alguna manera. O sea, todo con tal de justificar las tonterías que hacen. Eso es lo importante. Bien. Peligro real de explosión accidental y riesgo para su propia vida. Pone ahí en el informe, ¿no? Peligro real de explosión accidental y riesgo para su propia vida. ¿Vale? Bien. Si es su propia vida, ¿dónde está el problema? ¿Que sois su papá? ¿Sois su mamá? Si va caminando por las rocas cerca del mar un día donde hay un poco de oleaje, ¿también le vais a multar? No me extrañaría nada, a lo mejor ya lo están haciendo incluso. Es que a mí a veces me sorprenden, a veces me dice gente, oye, pusiste este dato absurdo o diste este ejemplo como esta reducción al absurdo y es que eso existe. O sea, hay una normativa que dice que no puedes hacer eso. Digo, bueno, ya es que uno no deja de sorprenderse, pero venga. Seguimos, lo que decía antes, ¿no? Seguimos viviendo en un mundo donde se nos trata como si fuésemos menores de edad. Ni siquiera, como si fuéramos muchas veces animales. Los animales merecen mucho más que eso, por cierto. Si vas caminando por las rocas, también le vais a multar. Si corta, por ejemplo, una manzana así cogiendo un poquito mal el cuchillo o como cortando hacia sí mismo, que quizás se corte, o sin poner ahí bien el pulgar, ¿no? Cuando peláis una manzana, cortáis unos gajos y tal, si no sabe usar muy bien ese cuchillo y si puede cortar el dedito, también le vais a multar o le vais a llevar a la cárcel. O si usa mal el cuchillo jamonero, por ejemplo, así está como cortando hacia sí mismo, pero a una altura que a lo mejor se corta en el cuello o la camisa, lo que sea. También, si se puede cortar el dedito, el pulgar, al cortar el jamón, lo vais a llevar a la cárcel también. O si tiene sexo en la ducha con su pareja, bien enjabonados, hay jabón en el suelo, espuma, el suelo de la ducha o la bañera está resbaladizo y pueden resbalar y desnucarse, o romperse la cabeza o matarse allí. Hay ese riesgo. Bueno, pero han decidido pues hacer eso. Están poniendo en riesgo su vida. ¿Están poniendo en riesgo su vida? Sin duda. Pueden resbalar y golpearse con la sien contra el grifo de la ducha. Pueden golpearse la sien y quedarse ahí secos. Sangrar por el oído y tener traumatismo craneoencefálico o lo que sea y quedarse ahí secos en el sitio. ¿Vais a multarlos también? ¿Los metéis en la cárcel por haber puesto en riesgo su vida? A ver si dejáis de hacer el ridículo y de tratar a la gente como si fuesen de vuestra propiedad o como si fuesen vuestros hijos, y a ver si puede la gente también dejar de defender a este estado asqueroso, estas instituciones asquerosas, ¿vale? Porque es tan indignante, es tan humillante que te traten así como si fueses idiota, que yo creo que ya es hora de que más y más gente se vaya dando cuenta de que no es normal que te traten como si fueses un niño. Más, podrían ser utilizados sus vídeos por organizaciones terroristas o criminales. Esto es un informe oficial, Ajá. Podrían ser utilizados sus vídeos por organizaciones terroristas o criminales. O por una profesora de química en un instituto en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Podría ser utilizado por un profesor de química en un instituto en Murcia, ¿vale? En tercero de la ESO, y pone uno de sus vídeos hablando ahí de química o de electricidad o de lo que sea, de física, de química, tal. Una organización terrorista también puede utilizar un vídeo donde se enseñe, por ejemplo, el estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid por dentro, para planear un atentado, por ejemplo, y ver cómo bloquear las salidas y dónde están las salidas de seguridad, etcétera, o ver dónde están las oficinas donde en algún momento están los altos directivos o personas millonarias en el palco, lo que sea. Si hay un vídeo en el cual una organización terrorista obtiene información que le permite optimizar el supuesto ataque terrorista que va a llevar a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, también hay que meter a la persona que hizo ese vídeo sobre el Santiago Bernabéu en la cárcel, porque puede llegar a ser utilizado por organizaciones terroristas. Porque esas organizaciones terroristas, a lo mejor, lo que aprenden de química de este chico pueden encontrarlo en un libro sobre química o sobre reacciones químicas. ¿Vais a probar ese libro también? Porque a lo mejor volvemos a la época en la que ya todo lo que se puede leer y lo que no está filtrado por una suerte de inquisición o de organismo inquisidor y de censura.
Bueno, de hecho, ya hay censura, hoy en día hay censura. Hombre, quizás no llegue a niveles de los que se han vivido en algunos momentos en la historia, pero bueno, a eso vamos, que hay que escapar de eso lo máximo posible, ¿no? Tenemos que alejarnos de eso. Entonces, todo lo que pueda ser utilizado por organizaciones terroristas, entonces hay que prohibirlo, hay que multar al que lo haga. Yo creo que el ejemplo de lo que dije de Santiago Bernabéu es un ejemplo bastante fácil de entender, ¿no? O, por ejemplo, una organización terrorista puede utilizar información. Un grupo terrorista puede utilizar información de la propia policía para ver, por ejemplo, en qué momento hay más tráfico en un sitio para llevar a cabo un atentado, bloquear una carretera, por ejemplo, y liquidar a toda la gente que haya quedado ahí en hora punta, imaginemos, o para volar un puente o lo que sea. Si esa información la proporciona tráfico en sus páginas sobre, pues eso, sobre el tráfico o lo que sea, o Google, diciendo, bueno, esta zona está muy concurrida. Bueno, pues si está concurrida, vamos a cortar aquí 4 calles y lanzamos allí gas, no sé, gas Cyclone B, o gas, no sé si sea, ya no se hará el Cyclone B, claro, bueno, gas mostaza o lo que sea, ¿no? Vamos a prohibir entonces que la propia policía ponga información sobre el estado del tráfico, por si lo utilizan organizaciones terroristas para llevar a cabo atentados. Es absurdo, o sea, podríamos estar así todo el día. Probamos lo que decíamos antes, prohibamos los cuchillos de cocina, entonces, para que no se apuñale. Prohibamos los coches para que no haya atropellos como los de los mercados de Alemania que hemos estado viendo este último año, estos últimos meses. Mercados en Alemania, en Austria, en estos sitios, atropellos, en atentados terroristas, o el famoso atropello en las Ramblas en Barcelona. Prohibamos las ventanas también en los edificios, ¿vale? Para que la gente no salte y que no se haga daño a sí misma, como decíamos antes, porque decían que corría riesgo su propia vida. Vamos a detenerlo porque corre riesgo su propia vida. Bueno, perdón. Entonces, claro, prohibidme fumar también, prohibidme comer azúcar. Quizás, si como demasiado azúcar, quizás desarrolle una suerte como, no sé, a lo mejor diabetes, ¿no? Y me quedo ciego o me muero. Como es contra mi propia vida, pues decide tú por mí ya lo que voy a hacer con mi vida. Pero no veis que es absurdo, es que todo esto se desmonta de una manera, es tan fácil desmontarlo, y al mismo tiempo es tan difícil hacérselo llegar a las personas que siguen creyendo en el puñetero Leviatán y en que todos estos payasos nos traten como si fuesen niños. Es tan difícil desactivar ese virus que tienen en la cabeza tan terrorífico, es tan difícil entrar ahí que no queda más remedio que lo poquito que podamos ir haciendo, el granito de arena que vayamos poniendo cada uno de nosotros para hacerle entender a la gente estatista que es un cáncer, que el Estado es un cáncer. No ellos en muchos casos son unas víctimas terribles de una manipulación y de haber sido puestas en una situación en la cual es impensable un mundo distinto. Pero para eso están los libros, para eso están plataformas como esta, para eso está el estudiar, el pensar y el desarrollarse personalmente, intelectualmente, para entender que sí hay otras formas de hacer las cosas y más cosas que vendrán. No soporto, no me gusta nada, me da como miedo, casi a nivel kármico, dirían algunos, no cárnico, sino kármico, de karma, vender la piel de los antes de cazarlo. Pero bueno, se vienen cositas, ¿vale? En este sentido. Estoy trabajando en cosas. Bien, no quiero decir qué en concreto, pero bueno, tiene que ver con pues herramientas para seguir trabajando esto, ¿vale? El pensamiento crítico, las formas de pensar, cómo leer, cómo aprender, cómo retener, cómo avanzar en esta línea y no ser un encefalograma plano, ¿vale? Como dice aquel, ¿te sientes feo y tonto? Bien, pues siéntete solo feo. Vamos a trabajar en la otra parte, ¿no? Bueno, son bromas, lógicamente. Ya digo, prohibamos las ventanas. Venga, vamos a prohibir las ventanas. Edificios sin ventanas. O con ventanas que no sean móviles, que sean de de metacrilato, doble o triple, que no se pueda romper, o de un cristal, reforzado, ¿vale? Que no se pueda romper. Y, bueno, puede entrar luz, pero no podemos ni ventilar ni abrir la ventana, porque podría haber alguien que en su situación de vida terrorífica, aburrida, alienada, triste y depresiva, ni siquiera le permitas quitarse su propia vida, ni siquiera le permitas quitarse su propia vida y que se diga, bueno, pues no aguanto más, me tiro por la ventana. No, tampoco, está prohibido quitarte tu propia vida, que esto sabéis que es así, o sea, se llegan a meter incluso en ese punto, ¿no? Dice, no, yo mira, hasta aquí, estuvo bien, me voy y tal. No, prohibido disponer de tu propia vida, de tu propio cuerpo, etc. Vale, genial, pues me prohíbes todo, las drogas, me prohíbes esto que podría ser bueno para mí o no, me prohíbes poner fin a mi propio dolor, me prohíbes ayudar a una persona que me pide
dentro de su propia voluntad y de motu propio me pide que le ayude a suministrarle algo que le puede finalizar su dolor o su vida, si esa persona quisiese. No, prohibido también. Vale, pues todo prohibido. Venga, dime tú lo que tengo que hacer entonces. Dime tú lo que tengo que comer, dime tú si puedo fumar o no, dime tú si puedo comer azúcar o no, dime tú todo. Y ya está, y ya tú paso a ser, ya no tu hijo, tu planta prácticamente, o tu animal de tiro, que es lo que somos en muchos casos. No somos más que eso hoy en día para esta basura de gente. Ya digo, pues eso, prohibimos las ventanas, no va a ser que la gente se haga daño a sí misma, prohibimos las cuerdas también, ¿vale? Porque pueden servir para amarrar cosas, pueden servir para amarrar un barco, pero pueden servir también para hacer una soga y que la gente se ahorque. Peligrosísimas las cuerdas, La cuerda es un elemento que nos sorprende que no esté prohibido todavía. El problema no son ya digo, estos pobres infelices. El problema es la gente que se traga toda esta basura y que no le dedica ni 2 minutos a la semana a pensar. Pero bueno, vamos a intentar poner nuestro granito de arena, vamos poco a poco. Pues lo que humildemente podamos ir añadiendo, y ya digo que vienen cositas en esta línea para que podamos avanzar. Y bien, después de eso, en lo que tiene que ver con el vídeo de Alberto, donde él explica todo su caso y tal, ahí llegan las ratas ya de los canales televisivos, cuyos grupos mediáticos, hay que recordarlo, a los cuales pertenecen, los grupos mediáticos a los cuales pertenecen esas cadenas, están subvencionados hasta las trancas por los gobiernos, ¿vale? Y no solo subvenciones directas, publicidad institucional, que mucha gente se le pasa esto, publicidad institucional, que esto mucha gente no lo piensa. Cuando sale una campaña de tráfico, por ejemplo, o de que recicles no sé qué, o de ayudas de Europa de no sé cuánto, o hace esto o lo otro, ministerio de tal, gobierno de España, todo eso, ¿vale? Esos anuncios, ministerio de no sé qué, gobierno de España, eso es mosca, eso es ¡pam! Millones para esas cadenas, ¿vale? Como no tienen pasta ya, esas cadenas, esos grupos mediáticos, todo esto de Telecinco, 4, no sé qué, todo esto de Mediaset, sabéis que ahí estaba Berlusconi, o sea, hay millonarios ahí siempre detrás, Berlusconi, toda la movida. Bueno, pues pasta de los gobiernos, pumba, para ti, para Berlusconi. Ahí el gobierno está pagando millones a las televisiones con dinero robado a las personas que trabajan, ¿vale? El gobierno roba en impuestos, los impuestos son un robo, el 100% de los impuestos deben desaparecer, todos los impuestos son un robo. Le roba a los trabajadores su dinero y lo que producen, ¿vale? Y ese dinero se lo da a los millonarios amigos suyos, como por ejemplo Berlusconi, todos los propietarios de Mediaset, de Antena 3 o de... ¿Cómo se llama? El de Antena 3, ¿cómo se llama? El otro grupo, ya no me acuerdo. Bueno, y todos estos, Grupo Godó, el grupo no sé qué... Todos estos grandes grupos mediáticos que tienen Prisa y todas estas cosas, todos estos grupos que están tan subvencionados, que tienen millones en subvenciones, que han sido rescatados mil y una veces, a los cuales se les proporciona esta publicidad institucional, insisto, que es mucha pasta la que se gastan ahí. No sé si fue en 2022 creo que fueron 155 millones de euros, una cosa así, en publicidad institucional. En 2023 me vienen ahora así como... Creo que había sido un poco menos, pero como 140 y pico millones de euros en publicidad institucional y tal. O sea, no son 4 duros, ¿eh? Pues insisto, que nadie se olvide de esto, ¿vale? Que esas cadenas todas están subvencionadas, etcétera. Por supuesto, yo animo a la gente a que no vea nada de esas cadenas, ni abra sus páginas web, ni haga nada de eso, a ver si desaparecen de una vez. Pero ¿qué pasa? Que si no se abren esas cadenas, la gente quiere informarse igualmente y se informa por otros sitios. Ahí está el problema. Y ahí está seguramente el origen de todo lo que le han hecho a este chaval. Que es que le tienen mucho miedo, o sea, no miedo per se, porque tienen tantas herramientas, tienen policía, jueces, leyes, parlamento, etcétera, son muy poderosos y pueden hacer casi lo que quieran. Pero les chirría mucho y les da así un temblorcillo todo el tema de los youtubers y de la información y todo esto. No creo que les haga mucha gracia estar escuchando lo que estáis escuchando vosotros hoy aquí en este episodio. No creo que les haga mucha gracia ver lo que está haciendo ese chaval en su entorno rural, con su familia, sabiendo de química, de física, siendo una persona autosuficiente, capaz de hacer cosas, que sabe de mecánica, que sabe de esto y de lo otro. No creo que les haga mucha gracia. Los youtubers que fomentan, por ejemplo, la independencia financiera de las personas, el crecimiento personal, el aprender a no depender de según qué cosas, según qué mentalidades, etc. Todo eso no les beneficia en nada, es más, les quita clientes, por decirlo así. Entonces lo van a atacar y yo creo que esta es una de las razones, pero bueno. Sería muy largo de comentar en todo caso lo que han hecho en los típicos canales de televisión con respecto al caso este de Alberto, de HROM. Os invito de verdad a que vayáis al canal de Alberto y veáis el vídeo que os dije antes para que os hagáis una idea de la paliza mediática que se llevó el chaval. Si me acuerdo,
Me cuesta mucho esto, la verdad. Reconozco que soy un poco desastre con la organización de esto. Si puedo os dejo enlace a su canal o a ese vídeo para que lo veáis, porque no tiene desperdicio. Tremendo. Bueno, la gente lucubra, si se quiere presionar a él por si enseña a hacer biodiesel casero. Hay gente que dice eso. Otros dicen que si su following puede ser gente, pues lo que decía, ¿no? Que quiere no ser dependiente de las instituciones, saber de mecánica, de química, de arreglar cosas, gente con capacidades, etcétera. No interesa. Eso son básicamente menos clientes para el Estado, ¿no? Una persona que sea autosuficiente, que sepa arreglar maquinaria, que sepa cultivar, que sepa de química, de física, arreglar cosas en casa, construir, son personas que... El problema es que por ese conocimiento, por esas capacidades, es gente a la cual le va a pasar lo siguiente, con mucha más frecuencia. Y dice, ¿yo para qué necesito estos inútiles? ¿Para qué necesito yo estos inútiles? Si yo tengo estas capacidades y la gente de mi entorno, imagínate, esta persona está especializada en estas cosas que decimos, física, química, no sé qué. A lo mejor un hermano suyo es médico y sabe de medicina, de anatomía, de cuerpo humano, de fisiología, etcétera. A lo mejor otra persona... Y tú te das cuenta de que solo la gente que trabaja, solo la gente que tiene sus profesiones, sus capacidades, sus cualidades, etcétera, esa es la gente a la que tú tienes que recurrir para que hagan ciertas cosas, ¿no? Y dices, bueno, entonces todos estos, ¿para qué valen? ¿Para qué valen estos no sé cuántas decenas de miles de asesores que hay en España? ¿Para qué valen todos estos políticos? ¿Para qué vale toda esta casta repugnante que lo único que hace es decirnos lo que tenemos que hacer o lo que podemos o no podemos hacer? ¿Para qué vale? No le interesa a la gente que se pueda hacer esa pregunta. No les interesa nada. Entonces, pues atacan, que es lo que han hecho con este chaval. En general, yo creo que el ataque a los youtubers en general es muy evidente. Tienen miedo, ya decía antes, no a perder el relato, sino a perder el control del relato. Al perder el relato también, pero sobre todo a perder el control del relato, de tal modo que, pues eso, grandes canales de YouTube, divulgadores, canales de política, canales de filosofía, etcétera, pues les hacen mucho daño, lógicamente. Es una muestra... Estos ataques a los youtubers y a la gente que divulga determinadas ideas, conceptos, actividades, técnicas, skills en general, habilidades, el atacarlos así es una muestra de lo que pueden hacer. Esto es lo que podemos hacer. Es una muestra de que tú quizás te crees muy independiente, ahí en medio del campo, en tu entorno pues natural, rural, familiar, es un tío bien parecido, Alberto, un tío así con muy buen aspecto y tal, ahí con tus productos químicos, tu conocimiento, tu 1.000.000 de seguidores, tus ingresos por YouTube, que si química, que si física, que si vídeos guapos, editar en YouTube, de tener cierto renombre, no sé qué. Cuidado. Porque podemos haceros casi lo que queramos, ¿vale? Este es el aviso. Avisados estáis. Esto es un poco el mensaje, yo creo que trasladan. Por lo que decía antes. Porque gente independiente no interesa. Y sobre todo gente que a través de sus capacidades y de las capacidades de sus familiares, amigos y de su comunidad en general diga, bueno, es que yo aquí estoy haciendo X cosas, mi hermana hace tal, mi amigo hace tal, mi primo no sé qué, en el pueblo tal, este otro tío hace pum, 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 los trabajadores, el mecánico, el médico, el no sé qué tal... Entonces estos payasos, ¿para qué sirven estos sinvergüenzas, estos payasos inútiles? Para venir aquí a molestarme y a decirme lo que puedo hacer o no puedo hacer. Entonces automáticamente pasan al ataque para dar un sustito. Yo me imagino que van por ahí los tiros, no lo sé. Pero bueno, en todo caso es una cosa terrorífica, espantosa esto que ha ocurrido. Y bueno, nada, me gustaría leer en comentarios cuál es vuestra opinión al respecto y leer vuestra opinión pues de por qué creéis que de que se han quemado tanto con él. Nunca mejor dicho, ¿no? Además, utilizando el, pues eso, termita y combustibles y cosas. ¿Por qué creéis que se han quemado tanto con él? ¿Por qué creéis que han sido tan agresivos con él? Os leo en los comentarios, ¿vale? Decidme cuál es vuestra opinión al respecto. Bien, y ahora, como siempre, vamos con nuestros agasajos culturales. La cita de hoy va a ser de George Bernard Shaw. Os voy a leer la cita directamente, lo dejamos ahí. Esta es la verdadera alegría en la vida, ser utilizado para un propósito que tú mismo reconoces como poderoso. Ser una fuerza de la naturaleza en lugar de un pequeño montón febril y egoísta de dolencias y quejas, quejándose de que el mundo no se dedica a hacerte feliz. Soy de la opinión de que mi vida pertenece a toda la comunidad y mientras viva es mi privilegio hacer por ella lo que pueda. Quiero estar completamente agotado cuando muera. Pues cuanto más trabajo, más vivo. Me regocijo en la vida por sí misma. La vida no es
una vela breve para mí. Es una especie de antorcha espléndida que he agarrado por el momento y quiero hacerla arder lo más brillante posible antes de pasarla a las futuras generaciones. Tracatá, cuidado ahí, ¿eh? George Bernard Shaw. Bien. Y en cuanto a la recomendación musical, hoy quiero proponeros escuchar Take This to Heart, de Mayday Parade. Supongo que, no sé si conoceréis a este grupo, Mayday Parade. Supongo que habrá mucha gente que lo conozca. No sé hasta qué punto pegaron aquí en España. Yo, en mi entorno, yo me movía en un entorno que tenía que ver mucho con el metal, el metalcore, el deathcore, pero también el emo, un poco el punk o el hardcore y tal. Y dentro de estos entornos, pues es curioso porque había mucha gente que tenía una aproximación casi obsesiva a músicas, pues digamos, muy fuertes o extremas, ¿no? Como el metal, el death metal, el deathcore, el hardcore, el hardcore punk, etcétera, como música muy cañera, muy rápida, muy agresiva. Y al mismo tiempo tenían una especie como del yin y el yang, ¿no? Al mismo tiempo, una aproximación como muy cariñosa hacia músicas pues más de este estilo, una especie como de pop rock, ¿no? Pop punk, una cosa así como más acaramelada, una cosa como más adolescente, con letras de amor, con letras de no sé qué y tal, ¿no? Y nos pasaba mucho eso. Entonces no sé hasta qué punto la gente que me escuche conocerá a este grupo. Seguro que mucha gente lo conoce. Además me consta, además por mi pareja, que en otros entornos, en otras latitudes, pese a ser ellos americanos, si no me equivoco, yo creo que son americanos, sí, nunca lo comprobé, a lo mejor son... yo creo que son americanos. En otras latitudes, como por ejemplo la británica, pues también había mucha gente que las escuchaba, ¿no? Había mucho emo y mucha emo, y escuchaban este grupo bastante. Bueno, pues Mayday Parade, Take This to Heart, podía ser esta, o sea, escogí esta canción como podía escoger cualquier otra de Mayday, la verdad, o de este disco, de hecho. Este disco es A Lesson in Romantics, una clase en cuestiones románticas. Por ejemplo, You Be the Anchor es otra canción muy tocha. Miserable at Best, tremenda canción. Jersey. Esta canción de Jersey, tengo que comentar algo. Este grupo era uno de nuestros grupos favoritos, ya digo, de este estilo, así meloso y tal. Nosotros éramos muy metaleros, pero de estilo así más meloso. Era nuestro grupo prácticamente de René y mío, de mi amigo René. Y esta en concreto, la de Jersey, solíamos cantarla bastante. Sabéis que yo, bueno, ya por entonces ya tocaba la guitarra ahí en grupos y tal. Y esta pues la tocaba, a veces íbamos a algunos festivales de música por ahí, nos acampábamos por ahí. Y me dejaban... Yo no llevaba la guitarra, la mía propia, nunca, ninguna así acústica o española ni nada, pero a veces me dejaban una y nos poníamos allí a tocar unos acordes y a cantar y tal, y esta la cantábamos bastante, esta de Jersey, la versión acústica, claro. Y bueno, son así un poco estos temas, ¿no? Este disco es una chulada, tienen un EP, y que creo, si no me equivoco, es su primer trabajo grabado, donde creo que ya está You Be the Anchor, está también grabada en ese EP, y bueno, en todo caso hay temazos, todo en Mayday en general es una maravilla. Sus últimos trabajos no los tengo nada controlados. No recuerdo ni si los escuché o no. Yo los discos antiguos, eso sí, los conozco todos. Pero bueno, Mayday Parade, Take This to Heart, pero también, ya digo, puede ser You Be the Anchor o Miserable at Best, Jersey, cualquiera de los temas de ese disco en realidad están muy chulos. Mucha emoción, música así, pues ya digo, muy melosa, pop, punk, medio emo, medio tal, pero que merece la pena. Letras así, pues sobre el amor, así como muy intensas, ¿no? Muy descarnadas, muy a flor de piel, pues eso, de un amor como muy, casi puro, casi inocente, ¿no? Casi... pues sí, como de adolescencia o de primeros amores, pero que siempre te lleva un poco a esa época y es muy interesante, ¿no? Muchos recuerdos de esa época y de una estética también que había en esa época. Yo creo que a los que ya lo hayáis escuchado, o sea, es más o menos así de mi quinta, pues os llevará a esa etapa, a esa época. Bueno, espero que la disfrutéis. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre, os animo a suscribiros. Dejad vuestros comentarios, como dije antes también, decidme vuestra opinión sobre por qué razón se habrán quemado tanto con este chico, qué está pasando en concreto, cuál es vuestra opinión. Y también recordad compartir el programa con quien penséis que pueda encontrarlo interesante. Yo creo mucho en el tema del boca a boca y si hay gente que encuentra este espacio que humildemente traigo cada semana, lo encuentra interesante o estimulante, pues creo que es bueno que os lo hagáis saber o mandáis un enlace por WhatsApp o lo que sea.
Bien, gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.